décadas. Un gobierno latinoamericano recuperando infraestructura crítica de manos extranjeras sin pedir permiso a Washington. México nacionalizó sus puertos. Y lo que acaban de hacer Sheinbaum y su administración no es solo política interna, es una declaración de guerra económica al modelo que Estados Unidos ha impuesto por 40 años en este continente. Déjenme explicarles por qué este movimiento es brillante en su timing. Desde 2020, algo fundamental cambió en la arquitectura productiva global. Las empresas estadounidenses, aterradas por los cierres de fábricas chinas durante la pandemia, por los buques contenedores varados en puertos asiáticos, por la fragilidad expuesta de cadenas de suministro que atraviesan medio planeta, tomaron una decisión. Necesitaban producción cerca de casa. Nearshoring, una palabra bonita para describir pánico corporativo disfrazado de estrategia. Y México era el candidato perfecto. Mano de obra calificada a fracción del costo estadounidense. Tratado comercial ya firmado. Frontera compartida de 3,000 kilómetros. Para 2023, la inversión extranjera directa en México alcanzó cifras récord. Más de $36 mil millones solo ese año. Tesla construyendo su gigafábrica. Apple relocalizando ensamblaje de componentes. Cientos de empresas automotrices, de semiconductores, de manufactura médica, todas corriendo hacia territorio mexicano como si fuera la última balsa del Titanic. Pero aquí está el detalle que Wall Street no calculó correctamente. Todo ese flujo de mercancías, toda esa producción relocalizada, toda esa dependencia recién construida, necesita salir y entrar por algún lado. Los puertos. Y durante 30 años, México había entregado esos puertos, su infraestructura más estratégica, a consorcios privados internacionales bajo el dogma neoliberal de que el sector privado siempre es más eficiente. Hutchison Ports de Hong Kong operando terminales en Veracruz y Lázaro Cárdenas. APM Terminals, la división portuaria del gigante danés Maersk, controlando operaciones críticas en múltiples puertos. SSA Marine, empresa estadounidense, con concesiones lucrativas. Todos cobrando tarifas, todos extrayendo ganancias, todos con contratos que parecían eternos. Sheinbaum vio la contradicción. Estados Unidos está forzando a sus empresas a depender más de México, pero la infraestructura que hace posible esa dependencia no está bajo control mexicano. Es como si te obligaran a vivir en una casa de la que no eres dueño. Eventualmente, el casero te subirá la renta o te echará cuando le convenga. Entonces el gobierno mexicano hizo lo impensable bajo la lógica del libre mercado, recuperó el control. No con tanques, no con expropiaciones dramáticas al estilo del siglo XX, con algo mucho más sofisticado. Crearon la Administración Portuaria Integral, una entidad estatal que comenzó a renegociar, o directamente no renovar, concesiones que vencían. Les dijeron a estos operadores internacionales, pueden quedarse como contratistas técnicos, pero la propiedad, la decisión estratégica, el control tarifario, eso regresa al Estado mexicano. Y lo hicieron justo cuando el nearshoring alcanzaba su punto de ebullición, cuando las corporaciones estadounidenses no tienen alternativa real, cuando la inversión ya está comprometida, cuando revertir el proceso sería catastrófico para sus balances. El timing es todo en política económica. Si México hubiera intentado esto en 2015, Washington habría activado todos sus mecanismos de presión, amenazas del FMI, cancelación de líneas de crédito, campañas mediáticas sobre inseguridad jurídica, quizás hasta desestabilización encubierta. Pero en 2024, con fábricas multimillonarias ya construidas en suelo mexicano, con cadenas de suministro automotrices completamente reconfiguradas, con el comercio bilateral Estados Unidos-México superando a China como primer socio comercial estadounidense, la realidad es otra. México tiene leverage, poder de negociación real. Y los números lo confirman. Manzanillo, en la costa del Pacífico, mueve más de 3.6 millones de contenedores anuales. Es la puerta de entrada de productos asiáticos destinados al mercado norteamericano. Veracruz, en el Golfo, procesa el 30% de todas las importaciones mexicanas. Lázaro Cárdenas se convirtió en hub automotriz crítico. Perder el control operativo de estos puertos significaría perder la capacidad de negociar términos, de establecer prioridades logísticas, de decidir qué mercancías fluyen primero cuando hay congestión. Significa ser espectador en tu propia economía. Pero Sheinbaum convirtió infraestructura en geopolítica. Ahora, cuando corporaciones estadounidenses necesitan garantías de flujo logístico, negocian con un Estado, no con un consorcio privado cuya única lealtad es al dividendo trimestral. Cuando hay tensiones comerciales, México tiene una carta que jugar,
control sobre los cuellos de botella que determinan si las fábricas de Detroit reciben sus componentes a tiempo. Transformaron vulnerabilidad en ventaja estratégica. Lo fascinante es que esto no violó ningún tratado internacional formalmente. Las concesiones tenían plazos. Esos plazos se respetaron o se renegociaron dentro de marcos legales existentes. No hubo tanques rodeando instalaciones portuarias. Fue capitalismo jugado con reglas capitalistas, pero con un Estado que decidió dejar de ser espectador pasivo. Y eso, créanme, asusta mucho más en Washington que cualquier retórica revolucionaria. Porque es replicable. Porque es legal. Porque funciona. Ahora observen cómo se materializa esa estrategia en concreto. Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas. 3 nombres que probablemente nunca escucharon en noticieros estadounidenses, pero que determinan si Amazon entrega sus paquetes a tiempo en Navidad, si General Motors mantiene sus líneas de ensamblaje funcionando, si los estantes de Walmart tienen productos. Estos no son puertos cualquiera, son las arterias principales del comercio hemisférico. Y cada uno tiene una historia que revela exactamente por qué Washington perdió esta batalla antes de darse cuenta de que estaba peleándola. Empecemos con Veracruz. El puerto más antiguo de América continental en operación continua, fundado literalmente cuando Cortés desembarcó. Pero su importancia hoy no tiene nada de colonial. Es pura logística del siglo XXI. Procesa 32 millones de toneladas de carga anualmente. Hutchison Ports, el gigante hongkonés con vínculos cercanos a Beijing, controlaba la terminal de contenedores más grande del puerto desde los años 90. Tenían una concesión de 60 años. 60. Imaginen firmar un contrato que entrega control de infraestructura crítica hasta el año 2050, asumiendo que el mundo no cambiaría. Esa es la arrogancia del neoliberalismo en su apogeo. Pero Veracruz es la puerta del Golfo de México. Todo lo que viene de Europa, todo lo que cruza el Canal de Panamá hacia el Atlántico, fluye por ahí. Cuando Sheinbaum reestructuró el control portuario, Hutchison perdió autoridad decisional. ¿Siguen operando grúas? Sí. ¿Siguen moviendo contenedores? Claro. Pero ahora bajo supervisión y términos mexicanos. Las tarifas, ¿quién paga cuánto por qué servicio? Ya no las determina una corporación con sede en Hong Kong respondiendo a accionistas globales. Las determina el gobierno mexicano considerando prioridades nacionales. Y eso cambia todo. Manzanillo es otra historia. Costa del Pacífico, Colima. Este puerto es la razón por la que productos chinos inundan los mercados estadounidense y canadiense de manera eficiente. Mueve 3.6 millones de contenedores TEU al año, unidades equivalentes a contenedores de 20 pies, la medida estándar de comercio globalizado. Es el puerto número 1 de México en tráfico de contenedores. SS Marine, consorcio estadounidense, operaba ahí con inversiones masivas en infraestructura de descarga rápida. Tenían el equipo más avanzado, los sistemas automatizados más sofisticados. Y cobraban en consecuencia. Aquí está lo que los analistas de Goldman Sachs no previeron. Cuando México recupera Manzanillo bajo gestión estatal, no solo recupera un puerto, recupera el poder de decidir prioridades logísticas en tiempo real. Cuando hay congestión portuaria, y créanme, con el nearshoring hay congestión constante, alguien tiene que decidir qué barco descarga primero. Bajo control privado, esa decisión responde a contratos comerciales, a quién pagó más por servicio premium. Bajo control estatal, responde a prioridades industriales nacionales. ¿México necesita componentes electrónicos para su industria automotriz? Ese barco descarga primero. ¿Una corporación extranjera quiere prioridad? Ahora negocia con el Estado, no soborna a un gerente portuario privado. Y luego está Lázaro Cárdenas. Nombrada apropiadamente en honor al presidente que nacionalizó el petróleo en 1938. Michoacán, costa pacífica. Este puerto es la joya industrial. Especializado en carga automotriz y acero. Mazda, Honda, Nissan, todas tienen operaciones logísticas críticas dependiendo de Lázaro Cárdenas. APM Terminals, el brazo portuario de Maersk, la naviera más grande del mundo, tenía concesión aquí. Invirtieron $900 millones en expansión de infraestructura entre 2010 y 2020, apostando a que el boom automotriz mexicano les daría retornos por décadas. Pero observen la ironía. Invirtieron capital privado para construir infraestructura que ahora fortalece la posición negociadora del Estado mexicano. Cada grúa pórtico que instalaron, cada metro cuadrado de terminal ampliada, cada sistema de rieles para movimiento de contenedores, todo eso ahora opera bajo supervisión estatal. APM Terminals no fue expropiada en el sentido clásico.
Su concesión simplemente fue reconfigurada cuando llegó el momento de renovación. Pueden seguir operando, pero como contratistas técnicos, no como dueños decisionales. 60%. Ese es el número que importa. El 60% del comercio exterior mexicano, importaciones y exportaciones combinadas, pasa por estos tres puertos. Cuando controlas esa proporción de flujo comercial, no estás administrando infraestructura. Estás administrando poder económico en su forma más pura. Y durante 30 años, México había tercerizado ese poder a corporaciones cuya única obligación fiduciaria era hacia accionistas dispersos por el planeta. Los 7,000 millones de dólares en activos portuarios que pasaron de control privado internacional a gestión estatal mexicana no son solo un número en un balance. Son capacidad decisional recuperada. Son tarifas que ya no se fugan como ganancias corporativas a Copenhague, Hong Kong o Seattle, sino que se reinvierten en expansión portuaria, en infraestructura ferroviaria conectada, en capacitación de trabajadores portuarios mexicanos. Es la diferencia entre ser un país que facilita comercio ajeno versus un país que estructura comercio según intereses propios. Y las corporaciones estadounidenses atrapadas en medio de esta reconfiguración no tienen muchas opciones. Tesla ya invirtió 5,000 millones de dólares en su planta de Nuevo León. No pueden decir, mejor regresamos a China porque esa fue precisamente la vulnerabilidad que intentaban evitar. No pueden amenazar con irse a Centroamérica porque ningún país de la región tiene la combinación de infraestructura, mano de obra calificada y acceso geográfico que ofrece México. Están atrapadas. Y Sheinbaum lo sabe. Convirtió la dependencia mutua en asimetría favorable. Porque quien controla los puertos controla el tempo del comercio, y quien controla el tempo eventualmente controla los términos. Lo que estamos viendo no es un accidente histórico. Es un eco deliberado. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas se paró frente a las cámaras de radio, no había televisión entonces, y anunció la expropiación petrolera. 17 compañías extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses, perdieron concesiones que consideraban intocables. Standard Oil, Royal Dutch Shell, todas fuera. México declaró que el petróleo bajo su suelo pertenecía a la nación, no a accionistas en Londres o Nueva York. Fue un terremoto geopolítico. Roosevelt consideró intervención militar. Gran Bretaña rompió relaciones diplomáticas. El establishment global predijo colapso económico inmediato. No colapsó. México construyó Pemex, administró su propio petróleo durante décadas, y ese acto de soberanía económica se convirtió en el momento fundacional del nacionalismo latinoamericano del siglo XX. Cada movimiento de izquierda en el continente durante los siguientes 50 años citaba a Cárdenas como prueba de que era posible desafiar el poder corporativo extranjero y sobrevivir. Ahora, 86 años después, otra administración mexicana ejecuta una jugada estructuralmente similar, pero con diferencias cruciales que la hacen más poderosa y más difícil de revertir. Claudia Sheinbaum no expropió nada en el sentido dramático de 1938. No hubo decreto presidencial nacionalizando propiedades extranjeras. No hubo tropas tomando instalaciones. Lo que hizo fue más sofisticado. Usó vencimientos contractuales, marcos regulatorios existentes y timing geopolítico perfecto para recuperar control sobre infraestructura crítica sin violar formalmente ningún tratado internacional. Esa es la genialidad. Es nacionalización a través de reestructuración legal, no mediante decreto revolucionario. Pero el paralelismo histórico importa porque establece continuidad ideológica. Sheinbaum está diciéndole a México y al mundo que existe una tradición de soberanía económica en este país que no murió con las reformas neoliberales de los 80 y 90. Que lo que Carlos Salinas privatizó en los 90 bajo presión de Washington y el consenso de Washington no era irreversible. Que la historia económica de una nación no tiene una sola dirección predeterminada. Y eso, para cualquiera que entienda cómo funcionan los mercados, es aterrador, porque si México puede revertir 30 años de privatizaciones sin desencadenar crisis financiera, entonces el modelo completo está en duda. Aquí está la diferencia fundamental con 1938. Cuando Cárdenas nacionalizó el petróleo, México estaba relativamente aislado. No tenía aliados económicos poderosos. Estados Unidos y Gran Bretaña podían, y lo hicieron, imponer boicots, bloquear acceso a mercados, estrangular líneas de crédito. México resistió, pero a costa de años de dificultad económica. Funcionó porque el petróleo era tan valioso que eventualmente el mundo tuvo que negociar con México en nuevos términos. Pero fue una apuesta arriesgada.
En 2024, México tiene lo que Cárdenas nunca tuvo: opciones. China es ahora el segundo socio comercial de México. La Unión Europea ha diversificado sus cadenas de suministro buscando alternativas a dependencia estadounidense y China. Hay capital disponible de fuentes que no responden a Washington. Cuando Sheinbaum recupera control portuario, no está apostando la economía nacional a un desafío solitario contra el imperio. Está operando en un mundo multipolar, donde media docena de potencias económicas compiten por influencia en América Latina. Esa es una ventaja estructural que ningún líder latinoamericano del siglo XX tuvo. Y la tecnología cambia todo. En 1938, administrar una industria petrolera nacionalizada requería expertise técnico que México no tenía inmediatamente. Tuvieron que construir capacidades de cero, entrenar ingenieros, desarrollar sistemas de gestión. Fue posible, pero tomó años. Hoy, administrar puertos es infinitamente más transparente. Los sistemas de gestión portuaria son software comercial disponible globalmente. Las grúas pórticos se operan con capacitación técnica accesible. La logística se coordina con algoritmos. México no necesita inventar nada, solo necesita contratar a los mejores administradores portuarios disponibles y pagar salarios competitivos. La barrera de entrada técnica es casi inexistente. Más importante aún, Sheinbaum recuperó infraestructura logística justo cuando esa infraestructura se volvió crítica para el modelo económico que Estados Unidos está desesperado por implementar. El nearshoring no es opcional para corporaciones estadounidenses, es supervivencia estratégica después de que la pandemia expuso la fragilidad de cadenas asiáticas. Entonces México tiene algo que Cárdenas nunca tuvo: un activo que la potencia hegemónica necesita desesperadamente, justo en el momento de máxima vulnerabilidad estadounidense. Piensen en esto. Si Estados Unidos intenta presionar a México económicamente, digamos, amenazas arancelarias, restricciones comerciales, ¿cuál es el resultado real? Las fábricas estadounidenses en México sufren. Los productos que esas fábricas debían exportar a Estados Unidos se retrasan. Los empleos manufactureros estadounidenses que Biden y Trump prometieron traer de vuelta permanecen ausentes porque la alternativa real no es producción en Ohio, es producción más cara en Vietnam o Bangladesh con cadenas de suministro todavía más largas. La interdependencia es real, pero la asimetría favoreció a México en esta ronda. Y aquí está el elemento que aterra a Washington: replicabilidad. Cuando Cárdenas nacionalizó el petróleo, era un acto único basado en un recurso natural específico bajo suelo mexicano. Otros países latinoamericanos podían admirarlo, pero sus circunstancias eran diferentes. Venezuela tenía petróleo, Bolivia tenía gas, Chile tenía cobre. Cada nacionalización posterior fue específica a recursos naturales del país en cuestión. Pero puertos son infraestructura. Todos los países tienen puertos. Todos los países en desarrollo han privatizado infraestructura bajo presión neoliberal de las últimas décadas. Y todos están observando si México puede recuperar control sin colapso económico. Si funciona, y hasta ahora está funcionando, entonces Brasil empieza a mirar sus puertos privatizados, Colombia recalcula concesiones portuarias, Chile reconsidera quién controla Valparaíso. El precedente no es sobre un recurso específico, es sobre soberanía sobre infraestructura estratégica. Y eso es Universal Isabel. El fantasma de 1938 no regresó para repetir historia. Regresó para demostrar que la soberanía económica es posible en el siglo XXI con herramientas del siglo XXI, marcos legales, timing geopolítico, leve y estructural derivado de las propias contradicciones del capitalismo globalizado. Sheinbaum no necesitó retórica revolucionaria. Solo necesitó entender que cuando tu contraparte está atrapada en un modelo que te necesita más de lo que tú lo necesitas, tienes poder de negociación. Y usarlo no es radicalismo, es simple lógica económica. Pero reconocerlo y actuar sobre ello requiere valentía política que Washington asumió que ya no existía en América Latina. Se equivocaron. Beijing está tomando notas detalladas. Y no porque quieran copiar el modelo mexicano. China ya tiene control estatal absoluto sobre su infraestructura portuaria. Lo que les interesa es la demostración de que un país del sur global puede recuperar activos estratégicos de manos occidentales sin provocar colapso financiero, sin intervención del FMI, sin que Wall Street logre revertir la decisión mediante presión económica coordinada. Eso es información valiosa. Porque lo que China ha estado construyendo durante la última década, la iniciativa de la Franja y la Ruta, Belt and Road Initiative, depende precisamente de convencer a países en desarrollo de que existe una alternativa al modelo de dependencia occidental.
Y aquí está el punto que los estrategas en Washington no quieren admitir públicamente. México acaba de proporcionarle a China el caso de estudio perfecto. Un país del hemisferio occidental, con tratado de libre comercio activo con Estados Unidos, profundamente integrado en cadenas de suministro norteamericanas, recuperando soberanía sobre infraestructura crítica y no solo sobreviviendo, prosperando. La inversión extranjera directa en México no colapsó después de la reestructuración portuaria. Las corporaciones siguieron llegando porque no tienen alternativa viable. Eso le dice a cada gobierno del sur global algo que China ha estado argumentando por años. La hegemonía económica estadounidense se basa en percepción, no en poder material inquebrantable. Veamos los números reales. Entre 2013 y 2023, inversión china en infraestructura portuaria latinoamericana aumentó 340%. No estoy hablando de préstamos o ayuda al desarrollo. Estoy hablando de adquisiciones directas, construcción de terminales, modernización de puertos. China Oceans Shipping Company, COSCO, opera ahora terminales en Panamá, Perú, Brasil, Argentina. No son inversiones pequeñas. El puerto de Chancay en Perú, inaugurado en 2024 con inversión china de $3.60 mil millones, es un megapuerto de aguas profundas diseñado específicamente para conectar Sudamérica con Asia sin pasar por canales controlados por Estados Unidos. Ese es el tipo de proyecto que redefine flujos comerciales hemisféricos por generaciones. Pero lo que México acaba de demostrar cambia el cálculo para países considerando inversión china en puertos. Antes, la narrativa occidental era simple. Si dejas entrar a China, terminas en trampa de deuda, pierdes soberanía, ellos controlan tu infraestructura para siempre. Sri Lanka perdiendo control del puerto de Hambantota se convirtió en el caso de terror que Washington citaba constantemente. La advertencia era clara. Inversión china es colonialismo disfrazado. Manténganse con el modelo occidental de concesiones privadas neutrales. México demostró una tercera vía. No necesitas rechazar inversión extranjera completamente. No necesitas aceptar términos coloniales permanentes. Puedes tomar inversión, construir infraestructura y luego, cuando el timing geopolítico sea favorable, reestructurar los términos bajo control nacional. Es pragmatismo estratégico, no ideología rígida. Y eso es precisamente lo que hace el modelo tan exportable. China observa esto y ve validación de su enfoque en América Latina. Ellos nunca quisieron control colonial directo. Eso es narrativa estadounidense proyectando su propio historial imperial. Lo que China quiere es acceso comercial estable, mercados para sus productos, recursos naturales para su industria y rutas logísticas que no dependan de aprobación estadounidense. Si países latinoamericanos mantienen control soberano sobre infraestructura que China ayudó a financiar, eso no es problema para Beijing. Es preferible. Reduce su responsabilidad, evita acusaciones de imperialismo y aún así logra su objetivo estratégico. Comercio que fluye fuera de la órbita exclusiva de Washington. Ahora pensemos en las implicaciones para otros países. Brasil tiene el puerto de Santos, el más grande de América Latina, parcialmente privatizado con inversión internacional masiva. Colombia tiene Buenaventura y Cartagena bajo concesiones privadas. Chile tiene Valparaíso y San Antonio operados por consorcios con participación extranjera. Argentina tiene Buenos Aires fragmentado entre múltiples operadores privados. En cada uno de estos casos, gobiernos firmaron contratos de largo plazo asumiendo que la privatización era irreversible, que el modelo neoliberal era el fin de la historia económica. México acaba de demostrar que esa asunción era falsa. Y gobiernos de izquierda llegando al poder en toda la región, Lula en Brasil, Petro en Colombia, Boric en Chile heredando gobierno progresista, están todos buscando maneras de recuperar márgenes de maniobra económica sin provocar crisis. Ver a México ejecutar esto exitosamente es como recibir un manual de operaciones. No necesitan inventar la estrategia desde cero. Ya existe precedente legal, ya hay modelo de implementación, ya está la prueba de concepto que los mercados financieros no castigarán fatalmente si se hace correctamente. Y aquí es donde China entra como facilitador silencioso. Digamos que Brasil decide reestructurar control sobre Santos. Habrá resistencia de operadores privados actuales, amenazas de arbitraje internacional, advertencias desde Washington sobre inseguridad jurídica. Pero si China ofrece simultáneamente financiamiento para expansión portuaria bajo nuevos términos de gestión brasileña, si bancos de desarrollo chinos proporcionan liquidez que compensa cualquier fuga de capital occidental, entonces el riesgo de la maniobra disminuye dramáticamente. México no tuvo ese respaldo explícito porque no lo necesitaba. Su leverage vino del nearshoring.
Pero países con menos leverage pueden usar apoyo chino como seguro contra represalias occidentales. Eso convierte la jugada mexicana en blueprint replicable. No es tratado formal, no es alianza militar, no es bloque ideológico. Es simplemente un modelo demostrado de cómo recuperar control sobre activos estratégicos en un mundo multipolar donde Estados Unidos ya no puede imponer disciplina económica unilateralmente. Y cada país que lo implemente con éxito fortalece la viabilidad percibida del modelo para el siguiente. Los estrategas del Pentágono y el Departamento de Estado entienden perfectamente lo que está pasando. No es solo sobre puertos mexicanos. Es sobre la erosión gradual del poder estructural estadounidense en su propio hemisferio. Durante décadas, el poder de Washington en América Latina se basó en ser la única fuente de capital de inversión, la única tecnología avanzada disponible, el único mercado de exportación que importaba. China destruyó esos tres monopolios. Ahora hay capital alternativo, tecnología alternativa, mercados alternativos. Y México acaba de demostrar cómo usar esa multipolaridad para renegociar términos que parecían permanentes. La franja y la ruta encuentra su momento hemisférico no mediante inversión china directa en México, que ha sido limitada, sino mediante la validación del principio subyacente. Infraestructura es poder, y quien la controla define términos comerciales. China lleva años argumentando eso en África, Asia Central, Europa Oriental. Ahora tienen un caso en el hemisferio occidental que refuerza su narrativa. Y lo irónico es que fue nearshoring estadounidense, diseñado específicamente para reducir dependencia de China, el que creó las condiciones para que México pudiera ejecutar esta maniobra. Las contradicciones del capitalismo globalizado produciendo resultados que ningún planificador en Washington anticipó. Esa es dialéctica histórica en tiempo real. Wall Street no emitió comunicados de prensa dramáticos. No hubo conferencias de crisis, no vieron a CEOs dando entrevistas nerviosas en CNBC. Pero si supieran dónde mirar, si revisaran los movimientos en mercados de derivados portuarios, si rastrearan las reuniones de emergencia de fondos de infraestructura, si leyeran los memos internos de firmas de inversión con exposición a activos latinoamericanos, verían algo cercano al pánico contenido. Porque lo que México hizo no fue solo recuperar control operativo de puertos. Fue renegociar unilateralmente $7,000 millones en activos que los mercados financieros habían valorado como flujos de ingreso predecibles y estables por décadas. Déjenme explicarles cómo funcionan estos activos en el mundo financiero moderno. Cuando Hutchison Ports o APM Terminals obtienen una concesión portuaria de 30, 40, 60 años, no solo operan el puerto y cobran tarifas. Esas concesiones se convierten en activos financieros que se empaquetan, se titulizan, se venden a fondos de pensiones, a aseguradoras, a fondos soberanos buscando rendimientos estables a largo plazo. Un puerto es considerado inversión de bajo riesgo, infraestructura crítica, flujos de efectivo predecibles, protegido por tratados internacionales de inversión. Es el tipo de activo que los gestores de fondos compran y olvidan, asumiendo rendimientos del 6 a 8% anual prácticamente garantizados. México acaba de demostrar que esa garantía era ilusoria. Y eso tiene consecuencias que se expanden por todo el sistema financiero global como ondas sísmicas. Porque si concesiones portuarias en México, un país con tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, miembro de la OCDE, economía relativamente estable, pueden ser reestructuradas unilateralmente sin compensación inmediata completa, entonces ninguna concesión de infraestructura en ningún país emergente es tan segura como los modelos de riesgo asumían. Inmediatamente después del anuncio de la reestructuración portuaria mexicana, varios fondos de inversión con posiciones en operadores portuarios vieron caídas. No colapsos dramáticos, esto no es crisis financiera al estilo 2008, sino ajustes de evaluación de 8%, 12%, 15% en activos específicos. Eso suena pequeño hasta que calculas los números absolutos. Un fondo con $500 millones en exposición a infraestructura portuaria latinoamericana perdiendo 12% de valor significa $60 millones evaporados en días. Multipliquen eso por docenas de fondos, cientos de inversionistas institucionales, y están viendo miles de millones en pérdidas de valoración que nadie anticipó en sus modelos de riesgo. Y aquí está el problema más profundo para Wall Street. No pueden simplemente demandar y ganar automáticamente. México no expropió nada ilegalmente. No violó el TEMEC. No confiscó propiedades sin proceso legal. Simplemente dejaron vencer concesiones, renegociaron términos usando su posición como Estado soberano y ofrecieron a los operadores privados la opción de continuar como contratistas técnicos bajo nueva estructura. Desde una perspectiva de derecho internacional,
Es defendible. Incómodo, inesperado, contrario al espíritu de lo que inversionistas esperaban, pero técnicamente legal. Eso significa que el recurso típico, arbitraje internacional, bajo tratados de inversión, es mucho menos efectivo. Claro, algunos operadores portuarios presentarán casos ante paneles de arbitraje. Argumentarán que México violó expectativas legítimas de rendimientos futuros. Reclamarán compensación por inversiones que hicieron basándose en proyecciones de concesiones largas. Y probablemente ganen algunos casos, obteniendo sentencias de compensación parcial. Pero el proceso toma años. Y mientras tanto, México controla los puertos. Operan bajo nueva estructura. Los hechos sobre el terreno ya cambiaron. Una sentencia de arbitraje 3 años después ordenando $200 millones en compensación no revierte el control estratégico que México ya recuperó. Esto es lo que aterra a inversionistas institucionales. La demostración de que en conflictos entre estados soberanos y capital financiero, el estado con timón correcto y leverage geopolítico puede ganar, incluso contra las supuestas protecciones de tratados internacionales de inversión. Esos tratados fueron diseñados en los 90 precisamente para prevenir esto, para hacer que la reversión de privatizaciones fuera tan costosa legalmente que ningún gobierno lo intentaría. México encontró los límites de esa arquitectura legal. Y otros gobiernos están tomando nota. Pensemos en las implicaciones sistémicas. Hay aproximadamente $3 billones, trillones con T, en inversión global en infraestructura privatizada en mercados emergentes. Puertos, aeropuertos, carreteras de peaje, plantas eléctricas, sistemas de agua. Todo fue privatizado bajo el consenso de Washington con la promesa implícita de que estos activos estaban protegidos por marcos legales internacionales casi inquebrantables. Si México puede reestructurar control portuario sin sufrir colapso económico y sin que los mecanismos de protección de inversión funcionen efectivamente, entonces ese billón completo de inversión en infraestructura necesita ser reevaluado con mayor riesgo político. Mayor riesgo político significa mayor costo de capital. Significa que futuros proyectos de infraestructura privatizada en mercados emergentes requerirán tasas de retorno más altas para compensar el riesgo ahora demostrado de reestructuración estatal. Lo cual significa menos inversión privada en infraestructura en países en desarrollo. Lo cual, irónicamente, fortalece el argumento para inversión estatal o china en infraestructura. Exactamente lo opuesto de lo que Wall Street quiere. Las reuniones que están ocurriendo ahora mismo en fondos de private equity, en firmas de infraestructura, en los departamentos legales de corporaciones con concesiones en América Latina, África, Asia del Sudeste, todas tienen el mismo tema. Necesitamos reevaluar nuestro riesgo de cola. México no era considerado riesgo alto. Si puede pasar ahí, puede pasar en Colombia, Brasil, Indonesia, Kenia. Todos los modelos de riesgo político necesitan recalibrarse. Y esa recalibración tiene un costo. Billones en activos que pensábamos entender resulta que tienen perfiles de riesgo más complejos de lo que nuestros modelos capturaban. Y no hay solución fácil. No pueden simplemente retirar capital. Ya está invertido en activos físicos que no puedes liquidar rápidamente. No pueden presionar a México efectivamente porque el gobierno estadounidense necesita que el nearshoring funcione más de lo que Wall Street necesita maximizar rendimientos portuarios. No pueden confiar en mecanismos de arbitraje internacional que toman años y producen resultados inciertos. Están atrapados viendo cómo el poder que asumían tener, el poder de capital financiero global protegido por tratados, resulta ser más frágil de lo que sus modelos proyectaban. Larry Fink de BlackRock, el fondo de inversión más grande del planeta, dio una entrevista hace meses donde mencionó casi al pasar que los mercados emergentes presentan oportunidades pero con complejidades de gobernanza inesperadas. Esa es la forma corporativa educada de decir, acabamos de darnos cuenta de que países soberanos tienen más poder de lo que nuestros contratos sugerían. México proporcionó el caso de estudio. Y cada gestor de fondos con exposición a infraestructura privatizada en el sur global ahora está revisando sus posiciones preguntándose, ¿somos los siguientes? Y aquí está lo que nadie en Washington calculó correctamente cuando diseñaron la estrategia de nearshoring. Estaban creando dependencia mutua, no dominación unilateral. Y en cualquier relación de dependencia mutua, quien controla los cuellos de botella críticos tiene ventaja. Estados Unidos forzó a sus corporaciones a salir de China, a relocalizar producción en México, prometiendo cadenas de suministro más cortas, más seguras, más controlables. Lo que obtuvieron fue una nueva vulnerabilidad estructural mucho más difícil de manejar que la anterior. Porque a China podías tratarla como adversario geopolítico, podías imponer sanciones,
bloqueos tecnológicos, aislarla diplomáticamente. Pero México comparte 3,000 kilómetros de frontera contigo, procesa 42% de tus importaciones, es destino del nearshoring que tú mismo diseñaste como salvavidas. No puedes simplemente presionarlo sin estrangular tu propia economía. Los números son brutales en su claridad. Inversión extranjera directa en México alcanzó récords históricos, 36,000 millones de dólares en 2023, proyecciones de más de 40,000 millones de dólares anuales para 2024 y 2025. Eso no es dinero especulativo que entra y sale. Son fábricas construidas, cadenas de suministro reconfiguradas, compromisos de capital a largo plazo. Tesla construyendo su Gigafactory en Monterrey con inversión de 5,000 millones de dólares. BMW expandiendo producción automotriz. Cientos de empresas de semiconductores, electrónicos, dispositivos médicos, todas relocalizando operaciones desde Asia. Este no es capital que puedes retirar con un tuit presidencial o una amenaza arancelaria. Está enterrado en concreto, acero y contratos laborales. Y todo ese flujo de producción, cada componente automotriz, cada semiconductor, cada dispositivo médico ensamblado en México destinado al mercado estadounidense, tiene que pasar por puertos. Los mismos puertos que México acaba de recuperar bajo control estatal. ¿Ven la trampa? Estados Unidos diseñó un modelo económico que depende de que México funcione como plataforma manufacturera eficiente. Pero eficiencia logística requiere puertos operando sin interrupciones, con prioridades claramente establecidas, con tarifas predecibles. Y quien controla esos puertos ahora tiene poder de negociación sobre todo el sistema. Cuando ejecutivos corporativos en Detroit necesitan garantías de que componentes críticos llegarán a tiempo para mantener líneas de ensamblaje funcionando, ya no negocian solo con un operador portuario privado cuya única preocupación es maximizar throughput. Negocian con un Estado que tiene múltiples prioridades: desarrollo industria nacional, equilibrio comercial, objetivos de empleo, consideraciones geopolíticas. Eso cambia fundamentalmente la dinámica. Un operador privado te cobra lo que el mercado permite y te da servicio predecible. Un Estado te puede dar prioridad logística, o no, dependiendo de cómo tus actividades se alinean con objetivos nacionales más amplios. Pensemos en un escenario concreto. Hay congestión en Manzanillo, demasiados barcos, capacidad portuaria limitada, alguien tiene que esperar. ¿Quién decide qué barco descarga primero? Bajo control privado, responde a contratos premium. ¿A quién pagó más por servicio expedito? Bajo control estatal mexicano, responde a prioridades industriales. Si ese barco lleva componentes para industria automotriz mexicana que genera empleos mexicanos y exportaciones mexicanas, recibe prioridad. Si lleva productos de consumo para Walmart importados de Asia, espera. Esa es una decisión económica estratégica, no solo logística operacional. Y Estados Unidos no tiene palanca efectiva para cambiar esto. ¿Amenazas arancelarias? Lastiman a empresas estadounidenses operando en México tanto o más que a México mismo. Tesla, GM, Ford, todas con producción masiva en territorio mexicano, serían las primeras víctimas. ¿Restricciones comerciales? El 42% de importaciones estadounidenses fluyendo a través de puertos mexicanos significa que cualquier interrupción golpea inventarios, cadenas de suministro, precios al consumidor en Estados Unidos inmediatamente. ¿Presión diplomática? México está diversificando relaciones. China, Unión Europea, otros socios comerciales proporcionan alternativas que no existían hace una década. La inversión de 40,000 millones de dólares anuales que está llegando a México no es caridad estadounidense. Es capital corporativo respondiendo a incentivos económicos que el propio gobierno estadounidense creó. Cuando Biden promovió el nearshoring con subsidios del Inflation Reduction Act y el CHIPS Act, cuando ofreció incentivos fiscales a empresas que relocalizaran producción de Asia, estaba apostando a que México permanecería subordinado, agradecido, incapaz de usar su nueva posición para negociar mejores términos. Esa apuesta está fallando en tiempo real. Veamos la industria automotriz específicamente, es el caso más claro. México produce 4 millones de vehículos anuales. 80% son exportados, mayormente a Estados Unidos. Pero esos vehículos dependen de cadenas de suministro complejas donde componentes cruzan la frontera múltiples veces durante producción. Un motor puede ser fundido en Indiana, enviado a México para ensamblaje, regresado a Michigan para instalación final. Esa integración profunda significa que interrupciones en cualquier punto del sistema paralizan todo. Cuando México controla los puertos por donde entran componentes importados críticos para esa producción automotriz,
Tiene leverage sobre toda la cadena. No necesitan amenazar explícitamente. Solo necesitan que ejecutivos corporativos entiendan que la eficiencia logística que necesitan para mantener esas cadenas funcionando depende de buena relación con el gobierno mexicano. Eso convierte cada negociación comercial, cada disputa regulatoria, cada punto de fricción bilateral en algo más complicado. Porque la contraparte mexicana sabe que tiene algo que Estados Unidos necesita desesperadamente y no puede reemplazar fácilmente. Y esto no es teoría, ya está pasando. Reportes desde la industria automotriz indican que tiempos de espera promedio en puertos mexicanos para carga automotriz han mejorado desde la reestructuración estatal. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano hizo de la eficiencia logística automotriz una prioridad nacional, asignando recursos, optimizando procesos, invirtiendo en expansión de capacidad. Bajo operadores privados, las mejoras respondían a ROI, retorno de inversión, para accionistas. Bajo control estatal, responden a objetivos industriales nacionales. Cuando esos objetivos se alinean con necesidades corporativas extranjeras, todos ganan. Pero la decisión sobre alineación la toma México, no mercados. Esto es lo que llamamos reversión de dependencia asimétrica. Durante décadas, la narrativa era que México dependía de Estados Unidos, mercado de exportación, fuente de inversión, acceso a tecnología. Todo cierto. Pero nearshoring invirtió la ecuación parcialmente. Ahora Estados Unidos depende de México para el modelo industrial que diseñó como alternativa a China. Y esa dependencia opera a través de infraestructura física, puertos, carreteras, puentes fronterizos, que México controla territorialmente. No es independencia mexicana total, obviamente no. Es interdependencia reconfigurada donde las asimetrías de poder están más equilibradas de lo que estuvieron en 40 años. Y cada ejecutivo corporativo en el sector automotriz, electrónico, manufacturero, todos operando en México o planeando hacerlo, ahora entiende que el éxito de sus operaciones depende no solo de costos laborales o incentivos fiscales, sino de la relación estratégica entre Washington y Ciudad de México. Esa es una variable que no pueden controlar directamente, que no aparece en sus hojas de cálculo de manera obvia, pero que determina si sus cadenas de suministro funcionan sin interrupciones o enfrentan retrasos costosos. México convirtió geografía en geometría de poder, no mediante retórica nacionalista vacía, no mediante amenazas populistas sin sustancia, mediante control silencioso y efectivo de infraestructura crítica justo cuando esa infraestructura se volvió indispensable para el modelo económico que la potencia hegemónica está desesperada por implementar. Eso es estrategia. Y las corporaciones atrapadas en medio no tienen más opción que adaptarse a la nueva realidad, o admitir que el nearshoring fue un error estratégico masivo. Y esa admisión implicaría pérdidas tan grandes que preferirían negociar con un México fortalecido antes que explicarle a accionistas por qué apostaron miles de millones en una estrategia fundamentalmente defectuosa. Lo fascinante de esta situación es el silencio atronador desde Washington. Biden no ha dado conferencias de prensa denunciando la reestructuración portuaria mexicana. No hay amenazas públicas, no hay movilización diplomática visible, no vemos al Departamento de Estado emitiendo advertencias sobre clima de inversión deteriorado. Y ese silencio dice más que cualquier declaración oficial podría decir, porque revela algo fundamental. La administración estadounidense entiende perfectamente que no tiene opciones efectivas de presión sin dispararse en el pie. Piensen en cómo habría sido la respuesta estadounidense hace 20 años. Digamos que México bajo Fox o Calderón hubiera intentado algo similar en 2005 o 2010. Habrían visto reacción inmediata y coordinada. El FMI habría expresado preocupación sobre seguridad jurídica, código para amenazar restricción de crédito. El Departamento del Tesoro habría filtrado a medios reportes sobre fuga de capital. Agencias de calificación crediticia habrían puesto la deuda mexicana en revisión negativa. La embajada estadounidense habría organizado reuniones con empresarios mexicanos pro mercado para coordinar oposición interna. Y si todo eso fallaba, habrían considerado opciones más agresivas. Presión sobre Pemex, restricciones comerciales selectivas, apoyo encubierto o oposición política. Nada de eso está pasando ahora. ¿Por qué? Porque cada una de esas herramientas de presión depende de que Estados Unidos tenga más que perder México en una confrontación económica. Y esa ecuación ya no es tan clara. La dependencia energética es bilateral. Estados Unidos importa petróleo mexicano, pero México compra gas natural estadounidense que alimenta su industria eléctrica. La dependencia manufacturera es completamente bilateral. Empresas estadounidenses produciendo en México necesitan que esas operaciones funcionen tanto como México necesita la inversión. La dependencia logística es absoluta,
No hay manera de reubicar cadenas de suministro de 40.000 millones de dólares anuales en meses o incluso años. Y Biden tiene un problema político doméstico que hace todo esto más complicado. Él vendió el nearshoring como la gran estrategia para revitalizar manufactura estadounidense, para traer empleos de vuelta, para reducir dependencia de China. Si ahora sale públicamente a atacar a México por recuperar control portuario, tiene que explicar por qué eso amenaza el modelo que él mismo promovió. Y esa explicación inevitablemente revela la verdad incómoda. El nearshoring no trajo empleos manufactureros a Ohio o Michigan, los movió de Shenzhen a Monterrey. Estados Unidos sigue siendo economía de servicios, pero ahora depende de México para manufactura en lugar de China. Para trabajadores estadounidenses que esperaban beneficiarse del nearshoring, esa revelación sería devastadora políticamente. Entonces Biden no puede presionar a México sin admitir que su estrategia económica estrella no está cumpliendo lo que prometió domésticamente. Está atrapado, y su silencio es consentimiento tácito de que México tiene derecho a administrar su propia infraestructura. Ese consentimiento, no importa cuán involuntario, establece precedente. Otros países latinoamericanos lo notan. Si Estados Unidos no puede o no va a defender a operadores portuarios privados en México, ¿defenderán concesiones privatizadas en Colombia? ¿En Chile? ¿En Brasil? La falta de respuesta estadounidense es señal interpretable para toda la región. Pero el verdadero problema viene después de Biden. Trump ha amenazado repetidamente con aranceles masivos a México si recupera la presidencia. Ha hablado de imponer tarifas del 25%, 50%, incluso 100% importaciones mexicanas como castigo por inmigración, drogas, comercio desleal. Las razones cambian, pero la amenaza es constante. Y sus asesores económicos, los que quedan del primer mandato y los nuevos reclutados para eventual segunda administración, sin duda están incluyendo la nacionalización encubierta de puertos en su lista de agravios contra México. Aquí está el problema que enfrentarán. Ejecutar esas amenazas es mucho más difícil que declararlas. Imponer aranceles del 50% a importaciones mexicanas significa que el precio de vehículos producidos en México, que incluye la mayoría de pickups y SUVs vendidos en Estados Unidos, aumenta inmediatamente 50%. Eso es inflación instantánea en el sector automotriz. Significa que productos electrónicos ensamblados en México se vuelven más caros. Significa que dispositivos médicos fabricados ahí aumentan de precio. Todo eso golpea a consumidores estadounidenses directamente, y cuando la inflación sube, presidentes pierden elecciones. Trump aprendió eso en 2020. Además, aranceles provocan retaliación. México impondría aranceles equivalentes a exportaciones estadounidenses, maquinaria, granos, productos químicos, tecnología. Agricultores estadounidenses exportando México, un mercado de 20.000 millones de dólares anuales, verían ventas colapsar. Empresas tecnológicas vendiendo software y servicios en México enfrentarían barreras. La guerra comercial bilateral lastima a ambos lados, pero en economía globalizada e integrada como la que nearshoring creó, es imposible calcular quién pierde más en ejecutar el experimento. Y ese experimento tiene costos políticos masivos. Trump también amenazó con cerrar la frontera completamente en su primer mandato, lo consideró varias veces. Siempre retrocedió cuando sus propios asesores económicos le mostraron los números. Cerrar la frontera México-Estados Unidos por un día cuesta aproximadamente $1,50 millones en comercio perdido. Por una semana, más de $10,000 millones. Por un mes, destruyes cadenas de suministro completamente, causas escasez de productos en supermercados estadounidenses, paralizas producción automotriz en ambos lados de la frontera. Es arma económica nuclear, la usas una vez y ambas economías quedan irradiadas por años. Entonces la pregunta para cualquier administración estadounidense futura, Trump, DeSantis, quien sea, es ¿con qué exactamente presionas a México? Las herramientas de presión económica tradicionales están envenenadas porque lastiman intereses estadounidenses tanto o más que mexicanos. Y México ahora controla infraestructura crítica que hace funcionar el modelo económico que Estados Unidos necesita como alternativa a China. Es ajedrez geopolítico donde tu oponente controla casillas que necesitas transitar para ganar. Y hay otra dimensión que Washington prefiere no discutir públicamente, que sigue después de puertos. Si México puede reestructurar control portuario exitosamente, ¿por qué detenerse ahí? La industria de telecomunicaciones tiene participación extranjera masiva. AT&T y Telefónica operan grandes segmentos del mercado mexicano. ¿Podrían ser siguiente objetivo para reestructuración bajo interés nacional?
El sector bancario tiene bancos españoles, canadienses, estadounidenses controlando porciones significativas. También están en la mira el sector energético. Aunque Pemex es estatal, hay concesiones privadas en exploración y refinación que podrían revisarse. No estoy prediciendo que México hará esto necesariamente. Estoy señalando que establecieron precedente y mecanismo legal para hacerlo si deciden que es estratégicamente conveniente. Y esa incertidumbre es corrosiva para confianza inversionista. Cada empresa extranjera operando en México con activos significativos ahora está preguntándose, ¿somos nosotros los siguientes? ¿Nuestros contratos son tan seguros como pensábamos? ¿Deberíamos planear para escenario donde términos operacionales cambian unilateralmente? Esa incertidumbre es poder. No necesitas ejecutar amenazas para cambiar comportamiento. Solo necesitas que el otro lado sepa que podrías, que tienes precedente legal, que tienes voluntad política y que su contraparte principal no los puede proteger efectivamente. Eso cambia cálculos corporativos, hace que empresas sean más cuidadosas, más dispuestas a negociar, más conscientes de que operar en México requiere relación constructiva con el Estado mexicano, no solo cumplir contratos con abogados. Washington enfrenta una pesadilla estratégica que ellos mismos crearon. Diseñaron el nearshoring para reducir vulnerabilidad a China. Lo que crearon fue dependencia de México con menos herramientas de control que las que tenían sobre China. Porque con China podías argumentar amenaza de seguridad nacional, podías imponer controles de exportación tecnológica, podías construir coaliciones internacionales contra agresión china. Con México, país fronterizo, aliado del TEMEC, democracia, sin ambiciones militares globales, no puedes usar ninguna de esas narrativas sin parecer ridículo. Entonces quedan atrapados en silencio. No pueden defender públicamente los intereses de operadores portuarios privados sin admitir que el nearshoring transfirió poder económico a México. No pueden amenazar represalias sin arriesgar el modelo completo que necesitan como alternativa a China. No pueden movilizar presión internacional porque Europa y China están felices viendo a Estados Unidos perder leverage en su propio hemisferio. Y cada día que pasa sin respuesta estadounidense efectiva, el precedente se solidifica. Lo que México hizo se convierte en norma aceptable, no excepción escandalosa. Y eso cambia el equilibrio de poder hemisférico de maneras que tomarán décadas revertir, si es que es posible revertirlo. Lo que estamos presenciando no es solo una jugada mexicana aislada. Es el primer movimiento visible de lo que podría convertirse en una reconfiguración continental del poder económico. Y los gobiernos en Brasilia, Santiago, Bogotá, todos están observando con atención forense. Porque cada uno de ellos llegó al poder prometiendo recuperar márgenes de soberanía económica después de décadas de neoliberalismo, y todos enfrentaban la misma pregunta imposible. ¿Cómo revertimos privatizaciones sin provocar fuga de capital catastrófica, sin que agencias calificadoras destruyan nuestro acceso a mercados de deuda, sin que Washington active sus mecanismos de castigo económico? México acaba de proporcionarles la respuesta. Y esa respuesta está siendo estudiada en ministerios de economía por todo el continente. Lula regresó a la presidencia de Brasil en 2023 con un mandato claro: revertir el desmantelamiento de capacidad estatal que Bolsonaro aceleró. Pero Brasil no es Venezuela. No puede simplemente nacionalizar sectores completos y sobrevivir el aislamiento económico que seguiría. Necesita método más sofisticado. Y el modelo mexicano les proporciona exactamente eso. Brasil tiene el puerto de Santos, el más grande de América Latina, moviendo más de 4 millones de contenedores anuales, crítico para exportaciones agrícolas que son columna vertebral de la economía brasileña. Santos fue parcialmente privatizado en los 90 bajo presión del FMI. Operadores internacionales controlan terminales específicas, cobran tarifas que brasileños consideran excesivas, y extraen ganancias que salen del país. ¿Pueden imaginar lo que los asesores de Lula están pensando mientras observan a México? Tienen el caso de estudio perfecto. México demostró que puedes reestructurar control portuario sin colapso económico, sin intervención estadounidense efectiva, sin que los mercados financieros te castiguen permanentemente. Si funciona para México, economía profundamente integrada con Estados Unidos, bajo tratado de libre comercio, entonces Brasil tiene aún más espacio de maniobra. Porque Brasil es economía más grande de la región, menos dependiente de Estados Unidos comercialmente que México, con relaciones más diversificadas globalmente. El riesgo es menor, el potencial beneficio es comparable. Y no es solo Santos. Brasil tiene docenas de puertos: Paranaguá, Itajai, Suape, Pecém, muchos con estructuras de concesión similares donde operadores privados internacionales controlan aspectos críticos.
Una reestructuración coordinada de control portuario brasileño, imitando el modelo mexicano, pondría bajo gestión estatal brasileña control sobre flujos de exportación que representan más de 300.000 millones de dólares anuales. Eso es poder económico recuperable sin disparar un solo tiro, sin violar ningún tratado internacional formalmente, usando los mismos mecanismos legales que México validó. Colombia bajo Petro presenta caso aún más interesante. Petro llegó al poder como el primer presidente explícitamente de izquierda en la historia colombiana, con agenda de transformación económica que asusta a élites tradicionales. Pero está limitado por realidad fiscal, por mercados de deuda, por presión de Estados Unidos que considera a Colombia aliado estratégico crítico en la región. No puede implementar cambios estructurales dramáticos sin provocar crisis. Pero control portuario, esa es otra historia. Buenaventura en el Pacífico, Cartagena en el Caribe, ambos parcialmente privatizados, ambos críticos para comercio colombiano. Petro podría argumentar, usando precedente mexicano, que recuperar control estatal sobre estos puertos es cuestión de seguridad nacional, de soberanía sobre infraestructura crítica. Y después de lo que México hizo, ese argumento tiene legitimidad internacional que no tenía hace 2 años. Chile es caso fascinante porque Boric heredó gobierno progresista pero enfrenta constitución y estructura económica profundamente neoliberal, herencia de Pinochet que persiste décadas después. Chile privatizó prácticamente todo, pensiones, agua, educación, salud, y puertos no fueron excepción. Valparaíso, San Antonio, ambos con participación privada significativa. Boric intentó reforma constitucional masiva, fracasó en referéndum. No puede transformar economía chilena mediante legislación porque enfrenta Congreso dividido y élites económicas organizadas. Pero control portuario es ejecutivo, es regulatorio, opera bajo marcos legales existentes. Podría reestructurar concesiones portuarias usando mecanismos administrativos sin necesitar aprobación legislativa. México le mostró cómo. Y aquí está lo crucial. Esto no es sobre ideología rígida. No es Chávez prometiendo socialismo del siglo XXI y asustando a mercados con retórica revolucionaria. Es pragmatismo estratégico envuelto en lenguaje de soberanía nacional que es defendible internacionalmente. Ningún tratado internacional prohíbe a países administrar su propia infraestructura crítica. Ningún marco legal global obliga a mantener concesiones privadas indefinidamente. Lo que México hizo es capitalismo estatal jugado con reglas capitalistas, y eso lo hace replicable de maneras que proyectos socialistas explícitos del siglo XX no lo fueron. Piensen en las privatizaciones de los 90 en contexto histórico. América Latina saliendo de crisis de deuda de los 80, desesperada por capital, enfrentando presión coordinada del FMI, Banco Mundial, Departamento del Tesoro estadounidense. El consenso de Washington no era sugerencia, era condicionalidad para acceso a crédito. Privatiza o no hay préstamos. Abre mercados o no hay inversión. Reduce Estado enfrentas a aislamiento. Países no tenían opciones reales. Firmaron esos contratos, concesiones de 30, 50, 60 años entregando control sobre puertos, electricidad, agua, telecomunicaciones, bajo coacción económica. No violencia física, pero coacción económica igual de efectiva. Ahora, 30 años después, esos contratos están venciendo o entrando periodos de renovación. Y el mundo cambió completamente. China existe como fuente alternativa de capital e inversión. Europa busca diversificar relaciones más allá de Estados Unidos. Hay fondos soberanos de Medio Oriente, Asia, buscando oportunidades. El monopolio estadounidense sobre capital de inversión se rompió, lo cual significa que países latinoamericanos ya no están en la posición desesperada de los 90. Tienen opciones. Y con opciones viene poder de negociación. México demostró cómo usar ese poder de negociación. No mediante retórica antiimperialista que aliena a inversionistas potenciales, no mediante nacionalizaciones dramáticas que provocan pánico en mercados, sino mediante reestructuración legal metódica que respeta formas mientras cambia sustancia. Es la diferencia entre revolución y evolución estratégica. Y gobiernos progresistas en la región, que llegaron al poder prometiendo cambio pero enfrentando restricciones fiscales y de mercado masivas, entienden perfectamente el valor de ese enfoque. Hay conversaciones ocurriendo ahora mismo entre asesores económicos de estos gobiernos. No públicas, no formalizadas, pero ocurriendo. Intercambio de información sobre marcos legales que México usó, sobre cómo estructuraron renegociaciones, sobre cómo manejaron comunicación con mercados financieros, sobre qué lenguaje usaron para defender su posición internacionalmente.
Esto es construcción de capacidad institucional transnacional, gobiernos progresistas aprendiendo de experiencias mutuamente, desarrollando mejores prácticas para recuperar soberanía económica sin provocar crisis. Y Washington lo sabe. Hay reportes de think tanks conservadores en DC, Heritage Foundation, American Enterprise Institute, advirtiendo sobre exactamente esto. Lo llaman nueva ola de populismo económico, regreso del estatismo latinoamericano, amenaza a inversión estadounidense en el hemisferio. Tienen razón en estar preocupados. No porque esto sea populismo irracional. Es todo lo contrario, es estrategia económica calculada. Están preocupados porque funciona. Y si funciona en múltiples países, si se convierte en norma regional, entonces el modelo completo de relación económica que Estados Unidos construyó en América Latina durante 40 años se desmorona. El experimento mexicano es exactamente eso, un experimento. Prueba de concepto de si es posible desconectarse parcialmente del consenso de Washington sin sufrir castigo económico catastrófico que disuada a otros de intentarlo. Y hasta ahora, el experimento está funcionando. México no colapsó. Su economía sigue creciendo. Inversión extranjera sigue llegando porque corporaciones no tienen alternativa real. Los mercados financieros ajustaron valuaciones en márgenes, pero no hay pánico sistémico. Y cada mes que pasa sin desastre fortalece el caso para otros países. Es posible, es viable, los riesgos son manejables. Brasil mirando sus puertos, pensando, si ellos pueden, nosotros también. Colombia evaluando Buenaventura, calculando costos y beneficios. Chile estudiando marcos legales aplicables a Valparaíso. Argentina, país que nacionalizó YPF Petrolera en 2012 y sobrevivió el litigio internacional, considerando que más pueden recuperar. Perú, Ecuador, incluso países centroamericanos más pequeños, todos observando, todos calculando. Porque la pregunta fundamental cambió. Ya no es, ¿podemos hacer esto? Ahora es, ¿cuándo es el momento óptimo para hacerlo? Y eso es cambio de paradigma. El consenso de Washington se basaba en asumir que privatización era irreversible. Que una vez que capital privado internacional controlaba activos, gobiernos no tenían manera de recuperarlos sin sufrir castigo tan severo que nadie se atrevería. México destruyó esa asunción. Demostró que con timing correcto, leverage geopolítico adecuado y marco legal bien construido, la reversión es posible. No fácil, no sin costos, pero posible. Y posible es suficiente para cambiar cálculos políticos en todo el continente. La nueva ola de gobiernos progresistas no son los Chávez y Morales de la década del 2000. Son tecnócratas sofisticados, muchos con doctorados en economía de universidades estadounidenses, que entienden mercados financieros íntimamente. Y precisamente porque entienden los mercados, saben cómo navegar sus limitaciones. Saben que el poder del capital financiero global no es absoluto, que depende de percepciones de riesgo que pueden ser manejadas, que con estrategia correcta pueden recuperar espacios de maniobra que parecían cerrados permanentemente. México les dio el manual. Ahora observamos si lo usan. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está ocurriendo en el tablero geopolítico, algo que los medios corporativos deliberadamente ignoran, entonces tienes una responsabilidad. Comparte este video. No porque yo lo pida, sino porque esta información necesita circular fuera de los algoritmos controlados por los mismos intereses que prefieren que no entiendas estas dinámicas de poder. Cada persona que comprenda cómo México acaba de reescribir las reglas del juego económico hemisférico es alguien más difícil de manipular con narrativas simplistas sobre libre comercio y globalización inevitable. El conocimiento es poder solo cuando se distribuye. Actúa en consecuencia.